Bueno, tenemos un montón de cosas que platicar siempre acerca de la palabra de Dios y tenemos que elegir porque nuestro tiempo juntos, así en las redes es limitado, y yo hoy quiero aprovechar este tiempo para platicarle acerca de algo que he estado experimentando y he estado meditando en estos días que anduve de viaje. Es algo que la Biblia refleja de una manera clara porque el Señor Jesucristo lo expresó, pero que en realidad es algo que el Señor estableció en el mundo desde el principio, y por eso, porque desde los primeros tiempos de la creación ya era parte de la forma en la que el Señor estableció las relaciones entre los seres humanos. Lo encontramos en todas las culturas y en muchas religiones del mundo y en muchas filosofías del mundo, aunque el Señor nos aclara que esto es algo establecido por Dios. Déjeme leerle un texto que está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 12. Mateo 7:12 dice: por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Voy a hacer un análisis rápido del texto, le prometo que no me tardo, pero es que necesitamos entender por qué esto es palabra de Dios. Dice: por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Esto está denominado en la Biblia y en la filosofía y en un montón de lugares que seguramente tienen este concepto por influencia directa del cristianismo. Le llaman la regla de oro. Yo he encontrado esta denominación como la regla de oro en muchos libros de filosofía y textos que no tienen que ver con la Biblia, aparentemente, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo utilizan el encabezado que Reina y Valera le dieron a este texto desde hace ya varios siglos. No sabemos si es causa o consecuencia, pero esta regla es una regla que está basada en el principio de la siembra y la cosecha, del que ya hemos hablado aquí, ¿verdad? En este espacio. Este principio dice simplemente que lo que siembres es lo que vas a cosechar. Que si siembras poco, pero con diligencia, vas a sembrar abundantemente. Y que el tiempo de la cosecha lo establece Dios. Estos tres elementos, estos tres principios, o estos tres elementos del principio de la siembra y la cosecha, se aplican también a la relación que tenemos nosotros con las personas. Pero lo maravilloso de esto, y lo que me ha hecho meditar, es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de que lo que se siembra se cosecha, pero no necesariamente es una cuestión de conciencia moral o de gratitud o de quedar bien con alguien para que esa persona luego te haga un favor. Esto es un principio universal que incluso se cumple a través de otras personas. Es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque yo estaba platicando con un amigo mutuo de un siervo de Dios que ya está con Cristo hoy, el pastor Javier Castro Martínez. El siervo tenía una particularidad de la cual yo ya medité en él directamente durante la semana cuando hablamos de la generosidad, porque si había un hombre generoso en este mundo, era él. Yes. Dijimos que ser generoso es estar siempre dispuesto a dar sin esperar recibir nada a cambio. Y él siempre fue así. Pero a mí me llama mucho la atención la forma en la que Dios ha obrado sobre la vida de él cuando él vivió la vida de esta tierra, aunque él sigue viviendo la vida de Cristo por la eternidad. Pero también sobre su familia, sobre las personas que él ama, sobre su iglesia. Incluso nosotros que fuimos parte de la iglesia que él pastoreó, ¿verdad? Fuimos siempre bendecidos por eso, por ese principio de reciprocidad, ese principio
de que lo que nosotros hacemos, o lo que nosotros damos, está estableciendo una regla de retorno de eso que sembramos. Lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo también con ellos. Pero la segunda parte del texto me llama la atención, porque dice, porque esta es la ley y los profetas. Eso lo dice la versión que usamos normalmente de la palabra de Dios, que es la Biblia de los Hispanos. Lo mismo dice la Reina Valera, pero a mí me llama mucho la atención la forma en la que la Nueva Traducción Viviente lo aclara. Dice, esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Fíjese, muchas veces nosotros pensamos en que las leyes tienen como objeto limitar las acciones que tú haces para evitar que dañes a los demás. Pero en realidad, en Dios, la ley divina tiene un propósito más alto, más elevado, que es asegurar tu bienestar, tu bendición y tu felicidad. El cumplimiento de la ley de Dios es bendición. Nosotros entendemos que durante el tiempo de la ley mosaica, durante el tiempo en que se estableció la ley mosaica, hubo implícita en la ley una maldición. Es decir, decía, maldito aquel que no cumpla la ley. Pero tuvo un fin didáctico. La palabra de Dios dice que esa aplicación de la ley eterna de Dios tuvo como fin hacernos entender que no éramos capaces de cumplir la ley y que necesitábamos un Salvador. La ley fue un ayo, fue un instructor, fue un enseñador que nos mostró la necesidad de Cristo. Pero esto no quiere decir que la ley sea mala en sí misma. La ley de Dios es una ley intrínsecamente buena. Todo lo que Dios nos pide es para nuestro beneficio. Porque mire, ¿qué podría Dios requerir que nosotros hiciéramos para beneficio de Él? Nada, Él es Dios. Él es infinitamente suficiente. Él es absolutamente capaz. Él no necesita de nadie. Todo aquello que Dios le ha dado al hombre, incluyendo su ley, y tal vez sobre todo su ley, es para nuestro beneficio y nuestra bendición. Amén. Toda la ley y los profetas, todo aquello que enseña la Escritura, todo aquello en lo que está basada la cultura, la forma de vida, la manera en la que el ser humano se comporta, y esto es porque la ley de Dios es muy anterior a la ley mosaica. Estamos hablando desde el principio de la creación. Todo lo que Dios estableció para el hombre fue para que el hombre fuera pleno y feliz. La intención de nuestro Dios es que nosotros tengamos verdadera felicidad, no alegría, no fiesta, sino verdadera felicidad, porque el origen de todo lo bueno es Dios. Amén. Y el propósito de la ley es estar cerca de Dios, que el hombre se mantenga cerca de Dios. Y uno de los principios fundamentales de la ley es regir la forma en la que nos comportamos unos con otros, la forma en la que nos relacionamos entre nosotros, desde las relaciones familiares, las relaciones laborales, las relaciones de amistad, las relaciones de negocios, las relaciones entre naciones. Todo está reflejado en la palabra de Dios y tiene como base, como fundamento esto, la regla de oro, que es un principio de origen divino. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Siembra aquello que quieres cosechar. Construye tu vida no a través del tratar de recibir, sino a través del dar. Fíjese qué cosa tan tremenda. Esto, en alguna ocasión yo lo medité con respecto al ministerio. Y yo pensaba que era una cuestión exclusiva del ministerio. Porque yo decía, es que cuando tú empiezas a servir a Dios, pasa algo bien raro. Porque mientras más das, mejor te sientes, ¿no? Más recibes. Y al contrario, cuando dejas de servir, te vacías. En lugar de decir, bueno, ahora estoy atesorando para mí mismo lo que tengo. No. Por algún motivo no sucede así. Es algo que escapa a la lógica humana, es algo de origen celestial. Mientras más das, más tienes. Pero los años
me han enseñado que esto no aplica solamente para los que sirven en el ministerio de la iglesia. Esto aplica para cada uno de nosotros como seres humanos y como hijos de Dios sobre todo. En la medida en la que nosotros damos, nosotros estamos estableciendo un principio universal sobre nuestra vida, que es el que vamos a recibir lo que dimos, multiplicado y en el tiempo perfecto de Dios. Fíjese lo importante que es esto, multiplicado y en el tiempo perfecto de Dios. Estamos hablando de algo que está más allá de la comprensión humana. Y le hablé del pastor Javier, porque yo le voy a platicar una pequeña anécdota para ejemplificar esto. Él y yo tuve el privilegio de ser su amigo. Yo tuve el privilegio de compartir con él más allá de la simple relación ministerial. Éramos amigos. Y una vez, caminando por el centro de Xochimilco, él me comentó algo en ese momento, en un momento de, pues yo no diría de debilidad, sino de humanidad. Él me dice, pastor, yo tengo una situación que me carga un poquito. ¿Qué pasó, pastor? Me dice, mira, lo que pasa es que, dice, no tengo respaldo para el futuro. No tengo respaldo económico para el futuro. Recibo mucho, pero por algún motivo nunca me quedo con nada. Dice, tú lo sabes, me dice, tú me conoces, tú sabes que yo, pues si hay alguien que necesita algo, pues se lo doy, y siempre tengo un plato extra en mi mesa, y siempre hay alguien a quien yo puedo ayudar y bendecir, pero yo tengo la angustia o la preocupación por mis hijas, me decía, por mis hijas, de que pues, yo no tengo una cuenta en el banco con un ahorro, o yo no tengo una pensión que esté pendiente para el día en que yo ya no pueda trabajar, o el día en que yo parta con Cristo, que se queden mi esposa y mis hijas, en fin. Me estaba expresando esa situación que yo creo que todos los que, mire, muchas personas, pero seguro todos los que sirven a Dios de tiempo completo lo han pensado alguna vez. Y en ese momento, yo empático con su sentimiento, empático no solamente por compasión, es decir, no solamente porque yo hiciera mío su problema, sino porque me di cuenta que yo estaba exactamente en las mismas circunstancias. Dije, oye, sí es cierto, ¿verdad? Tienes razón. Pero en el caso de él, para mí era muy impactante lo que él decía, porque mucha gente, incluso yo al principio, aunque después me di cuenta que no era así, mucha gente lo tenía por un hombre rico. Y lo tuvo siempre, por un hombre rico, un hombre de muchos recursos económicos. ¿Y sabe por qué? Porque Javier Castro daba con liberalidad. ¿Verdad, Ceci? Daba mucho. Ella lo conoce. Yo vi infinidad de veces al pastor Javier, por ejemplo, desembolsar más de la mitad de lo que costaba un campamento de la iglesia o un retiro. Los hermanos daban hasta donde podían, hasta donde les alcanzaba, hasta donde consideraban, y el resto siempre lo ponía él. En la iglesia que él pastoreó nunca faltaron los recursos materiales necesarios para el servicio de la iglesia, para el pago de los servicios del local, etcétera, etcétera. Y no necesariamente provenían de la iglesia. Él siempre tenía, de alguna u otra forma, tenía a la mano recursos materiales. Y ese día él me decía, pero es que no tengo nada. No tengo la menor idea de qué vamos a comer mañana. Tengo 2 hijas en la universidad. Y si en este momento, pensándolo por el momento, ¿no? Pensando humanamente, dice, si en este momento una de ellas me dijera, papá, es que necesito una computadora, yo no tendría ni de dónde sacarla. Y en ese momento, yo hice una de las oraciones más apuradas que he hecho en mi vida, porque yo le decía, Señor, ten misericordia, ayúdame, Padre, dame palabra, porque esto, yo sentí de parte de Dios que en ese momento estaba yo siendo requerido como instrumento del Espíritu Santo para bajar palabra de Dios. Y yo no tenía la menor idea de qué decirle, así que en ese momento oré y le dije, Señor, dame don de sabiduría, porque necesito contestar de parte tuya. Y en ese momento
el Señor me dijo algo que marcó mi corazón. Me dijo, dile a mi siervo esto. Y ahora le repito lo que le dije, pastor. Yo le dije, Dios no ha permitido que tú tengas sobreabundancia de bienes materiales para que no mengüe en ti la generosidad, para que no llegue el momento en el que de pronto, cuando veas una necesidad, sientas que es suficiente con dar lo que te sobra. La grandeza de tu corazón está protegida por Dios al obligarte a tener que darlo todo cada día. Pero dime una cosa, ¿te has sentado alguna vez a la mesa en todos tus años de servir a Dios y sin que haya comida? ¿Has dormido a la intemperie alguna vez? ¿Le ha faltado a tus hijas alguna vez lo necesario? ¿A tu esposa? ¿A tu iglesia? No, pues no. Dios decidió que tú vivieras todos los días viendo el milagro de Dios en tu vida, para que todos los días tú tengas que morir a ti mismo y decir, Señor, yo tengo que sembrar, pero todos los días cosechas abundantemente lo que sembraste. Así que no te preocupes. La diferencia entre tú y muchas otras personas es que tu bolsa, tu cartera, tu caja de ahorros es celestial, no es terrenal. Y hasta el último día de su vida así fue. Y ahora, hoy, todavía después del tiempo de su partida, yo sé que Dios suple para sus hijas, para su esposa, más de lo necesario. Todo lo necesario y aún más. Todavía me acuerdo, ¿verdad? El día que había ahí una situación de estrechez, no estrechez económica extrema, pero sí de que no había el recurso para una computadora que necesitaba una de sus hijas. Y Dios abrió la puerta, ¿verdad? En unos cuantos días ya tenía una computadora nueva. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Te lo comenté, que te dije, mira, a Ili le dieron una computadora nuevecita para su escuela. Ah, sí. Son cosas maravillosas. Y esto es porque el pastor Javier todos los días, cada vez que yo hablaba con él decía lo mismo. Él decía, pues es que hay que darle, hay que dar, hay que bendecir, hay que trabajar por los demás, hay que hacer lo que podamos por la iglesia, por la gente, por nuestros hermanos. Y hasta ahí se quedaba su pensamiento, porque él no lo estaba haciendo esperando recibir nada a cambio. Pero la idea completa es que al hacer eso, él estaba asegurando lo que iba a recibir. Amor. Todos los que están ahí conectados y que lo conocieron me pueden respaldar. Sí. Era un hombre que amaba. Amor, atención, cuidado, tiempo y hasta recursos económicos. Y no necesariamente en ese orden. Todo esto es algo que yo le comparto. No estoy haciendo una loa al pastor Javier Castro. Solo estoy poniendo como ejemplo, porque él es un ejemplo de algo que es un principio universal. La reciprocidad es de parte de Dios. Es decir, cuando tú siembras, es Dios quien se encarga de que aquello que sembraste lo puedas cosechar. Amén. Es decir, no se trata de que si tú bendices a una persona, esa persona tenga que regresarte el favor. Dios se va a encargar de que tu vida sea bendecida porque tú bendijiste. Él es el que tiene el control. Este principio está sustentado por Dios, por el amor de Dios. Este principio está sustentado por la misericordia divina. Y muchas veces no lo creemos, muchas veces no actuamos así, muchas veces nos da miedo abrir la mano para bendecir. Yo no estoy hablando del dinero, estoy hablando de todo, de un abrazo, de una palabra de bendición, de una puerta abierta y una cama o una hamaca para que alguien pase una noche, de no sé, tantas cosas que tenemos, que podemos dar y que a veces no lo hacemos porque tenemos miedo de quedarnos con lo poco que tenemos.
de quedarnos sin lo poco que tenemos. Además. Ese es el problema, ¿no? Que nosotros no entendemos que el principio de la regla de oro tiene como objetivo que nosotros comprendamos que dar es mejor que recibir. Tiene como objeto que comprendamos la manera en la que el mismo Dios, a través de la persona de Jesucristo, estableció para nosotros la bendición al darlo todo, sin esperar recibir nada a cambio, pero que con eso compró a cada uno de nosotros. Es decir, digamos que el retorno de la inversión de la sangre de Cristo es usted. Usted es el resultado del sacrificio de Cristo. Usted que conoce de Dios, usted que hoy tiene vida eterna, usted que hoy puede estar aquí y que puede levantar sus manos. ¿Por qué? Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a traernos vida abundante. El Señor Jesucristo vino a cumplir un objetivo que no le beneficiaba a Él, a Dios, sino a nosotros. Nosotros somos el fruto de esa bendición. Ahora nosotros tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y si alguien dio su vida por nosotros, entonces nosotros tenemos que entender cuánto vale nuestra vida. Wow. El precio pagado por nuestra vida. Y tenemos que vivir esa vida dando aquello que recibimos. Amén. Menos que eso sería ingratitud. Ouch. Menos que eso sería tener en poco la sangre de Cristo. Amén. Medita en ello, piénselo y busque qué es lo que usted tiene para dar, qué es lo que usted tiene para sembrar.